Vamos a seguir hablando sobre lo que está ocurriendo con este enfrentamiento entre palestinos e israelíes. Y para eso me acompaña el internacionalista Emanuel Castro. Emanuel, gracias por estar con nosotros una vez más esta mañana para hacer el análisis de estos temas y, e inicio para que nos pongas en contexto por qué se está dando esta guerra, Emanuel. Bienvenido, buenos días. Buenos días a todos los televidentes. Lo primero que debemos considerar en este conflicto israelí-palestino es que son dos pueblos que están en un mismo territorio, el cual reclaman como propio. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Organización de las Naciones Unidas emitió un pronunciamiento, una resolución, en la cual le designó un territorio a Israel y le designó otro territorio a lo que se conoce como Palestina. En ese sentido, a partir de dicha fecha, cuando Israel ya entonces declara su independencia, lo cual no pudo determinar y lograr Palestina, se inicia entonces con ciertos enfrentamientos entre ambos pueblos, toda vez que los pueblos palestinos argumentan de que a ellos no se les consultó sobre esta división del territorio, el cual reclaman de manera total como propio. Eso hasta la actualidad ha sido la realidad del conflicto, aunado a que Israel, además de controlar el territorio que se le cedió o designó desde 1948 por mandato de la Organización de las Naciones Unidas, ha iniciado las llamadas políticas de ocupación, toda vez que, así también como Palestina no reconoce la existencia de Israel como Estado, así también entonces Israel no reconoce a Palestina como un Estado y lo que busca o ha intensificado durante todos estos años es lo que viene siendo la política del colonialismo de los territorios ocupados por los pueblos palestinos. Eso es el origen hoy por hoy que se tiene de ese conflicto. Sin embargo, hay que recalcar que este conflicto que se vive hoy en día no es directamente entre los pueblos palestinos y el Estado de Israel, sino que se da entre un grupo islamista denominado Hamas, que viene siendo una organización militar política para algunos y para otros viene siendo un grupo terrorista. Así lo ha designado Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido de Gran Bretaña, el propio Israel. Entonces, el conflicto que se está dando hoy por hoy entre Israel y los pueblos palestinos, los beligerantes, lo son Hamas como organización política, militar y para unos, como ya mencioné, terroristas y el Estado de Israel. ¿Qué reivindica Hamas? Hamas reivindica que la ocupación de Israel es ilegal y a su vez entonces Israel está atacando hoy por hoy puestos militares de Hamas que se encuentran en la franja de Gaza en virtud de argumentando su legítima defensa. Eso es lo que se tiene hoy por hoy y también ha desencadenado la mayor masacre de judíos después del Holocausto. Porque, Emanuel, se da en unas fechas importantes de celebraciones en estos lugares, por ejemplo, el Sabbat y también en el aniversario de los 50 de ese conflicto, 50 años de ese conflicto del Yom Kippur. ¿Se tenía planificado y por qué hacerlo en estos momentos? Por dos razones se realizó en este momento. Como ya usted mencionó, la fiesta judía conllevó pues a que muchos efectivos de la Fuerza de Seguridad de Israel se encontraran fuera de sus turnos en virtud pues de cumplir con sus fiestas religiosas y además entonces la reivindicación de aquellos hechos que se dieron en 1973 en donde un grupo de estados, entre ellos Siria, entre ellos Egipto, buscaban pues reconquistar territorios que después de 1948 quedó controlando el Estado de Israel. Además de eso, también es importante señalar que a partir de reconocimiento de esta reivindicación que se viene dando por parte de Hamas, hay también entonces que tomar muy en consideración la falla de seguridad que tuvo el Estado de Israel, precisamente con la Mossad, que es la inteligencia, a mi criterio, de mayor efectividad en el mundo.
Esto es algo que nunca había ocurrido, algo sin precedentes. Bien, Emanuel, el presidente israelí ha mencionado que va a ser una guerra larga y bastante fuerte y que como que da a conocer de que va a responder a estos ataques como está respondiendo en estos momentos, sin importar también a quién se vaya a ocasionar un daño, como lo han hecho a lo contrario a los israelíes, porque ya son miles de muertos las personas que han quedado en medio de esta guerra, como siempre se dice, muchas personas inocentes. Sin embargo, acá el pensamiento es un poco diferente porque, por ejemplo, muchos, como los Hamas, son algunos que señalan por Estados Unidos como terroristas. A ellos no les importa o no tienen ese interés de que si pierden la vida, hacerlo en nombre de, de su territorio o por su territorio o por las creencias religiosas. ¿Por qué el presidente de Israel señala esto? Que va a ser una guerra larga. Porque políticamente esa debe ser la respuesta para seguir con esa disuasión que actualmente mantiene Israel para con sus vecinos. Debemos recordar que Israel está rodeada de enemigos. Siria, Irak, el Líbano, Egipto, son enemigos históricos de Israel. Y lo que ha mantenido a la fecha de hoy que dichos estados no se hayan organizado para intervenir militarmente en Israel es precisamente la disuasión que Israel ha mostrado frente al mundo en cuanto a su poder militar. Y por eso precisamente es que el primer ministro Netanyahu ha manifestado que va a ser una larga guerra y va a ser una dura guerra. ¿Por qué? Porque la respuesta debe ser de tal manera a fin de que demostrarle a sus enemigos o a sus vecinos que siguen teniendo amplio poder militar. Esa es la razón por la cual Netanyahu ha emitido ese mensaje. También debemos resaltar, como ya mencionamos hace algunos minutos, que Hamas es una organización política que, si bien es cierto, tiene su brazo militar, no cuenta con estructuras militares definidas para tal fin, sino que ellos operan desde edificios, desde casas de civiles, lo que a su vez pone en alto riesgo a la población civil que se encuentra dentro de la Franja de Gaza y así también como en Cisjordania, que son los dos territorios que ocupan hoy por hoy el pueblo palestino. Emanuel, ¿y por qué Israel no cumple con la resolución? Porque ellos reclaman que todo ese territorio, de acuerdo a la Sagrada Escritura de la Biblia, específicamente en el Antiguo Testamento, es la tierra que Dios le ha prometido a ellos. Esa es la justificación y la razón, además de la teoría del sionismo desarrollada en los años 1800, en donde se establecía que Israel tenía que tener su propio Estado y cuál mejor territorio que el que históricamente Dios les ha prometido a ellos. Esa es la justificación que utiliza Israel para realizar estas políticas de ocupación de los territorios palestinos que son o fueron designados por resolución de las Naciones Unidas en 1947, que debió haberse cumplido en 1948. Entonces sería difícil encontrar una paz entre estos dos sectores. No es imposible, pero es muy difícil. Lo que lo hace difícil es que ambos pueblos reclaman el mismo territorio. Palestina no reconoce a Israel y viceversa. Y Palestina rechaza esa resolución de las Naciones Unidas considerando de que a ellos en ningún momento se la consultó. Y a su vez entonces Israel mantiene su postura en que esa es la tierra prometida por Dios según consta en las Sagradas Escrituras. Bueno, Emanuel, le agradezco haya estado con nosotros haciendo un análisis de esta situación que mantiene muy pendiente a todo el mundo con este nuevo conflicto que se toma fuerza una vez más entre israelíes y palestinos. Gracias, Emanuel, por estar con nosotros. Gracias.